Buenas noches, queridos amigos, hermanos, familia. Bienvenidos a otro miércoles más de nuestras transmisiones. Siempre siento bien raro empezar a saludar, obviamente con nadie todavía conectado, pero bueno, con algo tenemos que empezar, de ánimo que me queda aquí durante 2-3 minutos en lo que se van conectando. Aunque no me lo crean, he visto transmisiones donde así le hacen algunas personas. Pero el problema es que cuando alguien después le da play al mensaje que quedó grabado, pues se ve medio raro. Otros ponen una cuenta regresiva, pero bueno, yo prefiero saludar ahí a nadie y esperar a que se vayan conectando y ya los que después se conectan que vean el saludo. Bienvenidos a otra más de nuestras transmisiones que venimos llevando a cabo desde antes de la cuarentena, pero que muchos de ustedes se empezaron a anexar a este estudio, este discipulado cada semana hasta la cuarentena. Y bueno, vamos a orar antes de empezar. Antes voy a hacer un movimiento aquí porque otra vez me va avisando los que se van conectando y todo eso me distrae. Así que vamos a orar ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Ya lo sabes, si vas manejando, no cierres tus ojos. Solamente aquellos que no van al volante, acompáñenme y los demás con ojos abiertos sigan orando. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque podemos reunirnos a distancia, Señor, no en el mismo lugar físicamente, pero sí unidos en el mismo espíritu, en un mismo sentir, que es únicamente aprender de tu palabra, Señor, y no solamente aprender, sino también aprender cómo la podemos vivir. Gracias por todo lo que tú has hablado en nuestras vidas en estos meses y pedimos que el día de hoy no sea la excepción, Señor, que tu palabra pueda bendecirnos y que si este mensaje nos confronta, como lo hemos visto anteriormente, sea para edificación, sea para restauración y jamás para destrucción, Señor, sino que al recordar que mientras estemos con vida, debido a que tu misericordia es nueva cada mañana, ya que el Hijo del Hombre, dice tu palabra, no vino a perder las almas de los hombres, sino a que el mundo sea salvo por él, que hoy podamos aprovechar, Señor, en este tiempo, en esta nueva hora que tú nos das, la oportunidad que también nos brindas de poder corregir lo que se tenga que corregir. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu perdón, Señor, y por tu palabra que nos da dirección, que a veces nos llena de ánimo, que a veces nos consuela, pero que también a veces nos confronta. Pero indudablemente, siempre sea lo que sea que se produzca, Señor, tu palabra nos edifica. Que así se ha hecho esta noche. Quita todo estorbo de en medio, toda distracción, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y que en el ambiente físico, emocional y espiritual seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y bueno, bienvenidos a aquellos que se van conectando. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Y recuerden que todos los miércoles, aunque yo suelo compartir previamente el tema del mensaje que vamos a estar viendo, primeramente lo subo a mis historias de Instagram, a la historia de Facebook, a los grupos de WhatsApp de la congregación local, y más tarde ya a la página principal o al, ¿cómo se le llama? Sí, a mi estado en Facebook, a la sección de noticias o al muro, como le quieras llamar. Si algún miércoles por alguna razón no subo pues ese anuncio, de todas formas ya saben que a las 8 aquí nos vemos, a menos que yo avise una semana antes que no va a haber estudio, lo cual pues después de la cuarentena es poco probable porque descubrimos que donde quiera que estemos podemos seguir compartiendo la palabra. Entonces he estado cuestionándome seriamente qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad, hasta me froto los dedos, porque digo, oye, pues puedo compartir la palabra desde Cancún, desde Acapulco, desde donde sea, ¿verdad? Obviamente los estoy molestando, estoy bromeando, regresaremos en un tiempo a Santa Fe, pero si de vez en cuando por ahí se da, que llega a suceder de repente que vamos a predicar otro lugar fuera y a veces esto era un impedimento, pues ya hemos descubierto que no es así. Ha sido bien bonito que por una parte pues tuvimos que cancelar prácticamente pues todas las visitas que teníamos agendadas para compartir con otras congregaciones, y que estamos muy emocionados de verlos y de visitarlos, pero que también a través de las redes sociales hemos compartido con ellos y nos hemos reunido por Zoom, por sus grupos de Facebook, etcétera. Entonces, no cabe duda que al cuerpo de Cristo pues nada lo puede destruir. Yo le he compartido esto aquí en la iglesia los domingos, pero creo que no todavía no con ustedes, que al igual que sucedió con la iglesia primitiva cuando vino la persecución romana y que muchos pensaban que iba a ser su desaparición, pues paradójicamente eso los despertó.
en medio de su huida tuvieron que ir a otras partes del mundo donde predicaron la palabra y la persecución únicamente los hizo más grandes. Y de igual forma en este tiempo, a quienes estábamos firmes en el Señor, pues hemos visto que toda esta situación que ha habido no ha destruido a la iglesia como algunos esperaban. Sí hay iglesias que cerraron sus puertas, pastores que dejaron de predicar, pero esta es otra historia. Definitivamente no es algo correcto, no estaban firmes en la palabra, quizás sus motivaciones eran otras, pero quienes hemos tenido siempre la firme intención de vivir para enseñar su palabra y para servirle, pues pudimos experimentar cómo en estos tiempos, en vez de que la iglesia se achicara, ensanchó el territorio del reino de los cielos. Platicamos esto pues con varias personas de la familia de Vida Nueva para el Mundo, incluyendo el doctor Alducin, que estaba al igual que un servidor súper contento la última vez que lo vi, porque me decía que a pesar de todo, pues hemos alcanzado a más gente que nunca en toda la historia de Vida Nueva para el Mundo a través de las redes sociales. Entonces, pues gloria a Dios por eso. No han sido tiempos fáciles, mucha gente ha padecido en el tema de salud, en el tema de las finanzas, pero cuando recordamos como Pablo que el morir es ganancia y si vivimos que sea para Cristo, pues decimos Señor gracias porque aún a pesar de la adversidad que ha sido temporal y de este padecimiento que es temporal, en lo espiritual pues lo que se ha sembrado va a trascender no para los siguientes 6 meses sino para toda la eternidad. Así que continuaremos con nuestros estudios presenciales en línea y vamos a seguir viendo la forma de utilizar todo esto para que mucha más gente siga pudiendo recibir de la palabra. En fin, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver un tema hoy bien interesante. Vamos a aprender 2 verdades bien importantes. Una en la parte doctrinal, que es lo que enseña Pablo, pero de esa verdad vamos a extraer un principio para aplicarlo de forma práctica en nuestras vidas y va a estar bastante pesado lo que hoy vamos a aprender. Yo cuando empecé esta serie de Romanos, pues desde el capítulo 1 les dije que tenía la firme intención de enseñarlo de tal forma que quedara bien claro toda la parte doctrinal, pero que también pudiéramos nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo para saber cómo aplicar estas verdades doctrinales de forma práctica a nuestras vidas. Y creo que pues se ha cumplido este propósito hasta ahora. Mucha gente le sacaba a estudiar Romanos. Yo muchos años me acuerdo que también recién llegué a Cristo y decía, ay no, Romanos qué pesado, ¿verdad? Porque es un libro que utiliza pues unos términos un poco complicados y que a veces no sabemos qué significa. Y es por esa razón pues que desde que el Señor puso en mi corazón compartirlo, lo puso con esa firme intención, que no solamente sepamos pues estas doctrinas, sino que también aprendamos de qué manera aplicarlas a nuestras vidas. Y es lo que quiero hacer esta noche con todos ustedes. Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el 17 para poner todo en contexto, a partir de esta porción de la palabra que viene subtitulada como los judíos y la ley. Recordamos que la línea hacia la cual va Pablo pues es terminar llegando a la conclusión de Romanos 3, versículo 10, que dice que no hay justo ni aun uno. Recordamos que la iglesia de Roma estaba compuesta por creyentes judíos, pero también algunos griegos, y que unos se sentían superiores a los otros, y Pablo primeramente pues les demuestra que seas griego o seas judío, tú necesitas de un Salvador y que nadie por ninguna razón puede ser justo delante de Dios a través de sus méritos, a través de sus obras. Entonces, aquí está dirigiéndose principalmente a los judíos para demostrarles que no por tener la ley o por llamarse judíos, ellos ya la habían hecho, digámoslo así, ¿no? Ya eran salvos, ya eran justos, sino que a pesar de todo, de todas maneras, necesitaban de un Salvador y que el ser judíos no los hacía superiores a los griegos. Entonces, dice desde el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre, qué fuertes palabras, y será parte de lo que veremos, el apodo de judío, y te apoyas en la ley, ellos apoyaban en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y vimos la semana pasada del 19 en adelante. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de ciencia y de la verdad. Ellos se creían maestros. Yo por ser judío y tener la ley y ser el pueblo de Dios, te voy a guiar, te voy a enseñar a ti. Así como hay cristianos que piensan que por su conocimiento van a enseñar a otros. No, yo tengo años en la iglesia. Me tocó alguna vez escuchar en una reunión
que una mujer que tenía una posición de autoridad de muchos años en el ministerio empezó a escuchar a otra que tenía poco tiempo, y la propuesta de esta otra persona pues era bastante interesante, y en vez de ser bien aceptada por esta otra persona le dijo: ¿y tú qué me vas a enseñar a mí si tú eres aquí la nueva? Y dices, bueno, pues creo que se nos olvida quiénes somos, dónde estamos y a quién servimos, ¿verdad? Porque al menos un servidor reconoce pues que puede aprender de toda persona, tanto de los mayores como de los menores, y siempre procuro poner atención a todas las propuestas que si tienen fundamento bíblico y un propósito que va a glorificar el nombre del Señor, bienvenida. Y no cuestiono a los demás simplemente por tener menos conocimiento que yo, por no tener tanto tiempo en el ministerio que yo, porque aquí no se trata de nuestra sabiduría, sino de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mucha gente que se envanece y se vuelve soberbia, arrogante, engreída, altiva, prepotente en el ministerio, se le olvida que si Daniel era mejor, 10 veces mejor que los demás, no era ni por su capacidad, ni por sus estudios, ni por su trayectoria, ni por su currículum, era porque en él había un espíritu superior. Y lo mismo es con nosotros. Lo que le dio el éxito a la iglesia primitiva no fue su preparación, no fue sus estudios teológicos, aunque no digo que está mal que estudies, sino que haría aquí enseñando yo la palabra. Pero no podemos confiarnos en esto, en que voy a tener éxito porque ya sé cómo hacer las cosas y tengo el know-how del ministerio y soy maestro en teología y tengo quién sabe cuántos años de pastor. Lo que nos garantiza el éxito es que tenemos el Espíritu Santo. Tan es así que por eso Jesús les dijo a los discípulos, a pesar de ser los discípulos, ni se les ocurra salir de Jerusalén a predicar la palabra hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, y solamente entonces, recibirán poder. Un cristiano con conocimiento, sin el poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, no es nada más que letra muerta. Lo que enseña puede edificar a otros, porque la palabra es palabra y jamás vuelve vacía, pero en su vida él no va a ver el poder ni la obra de Dios hasta que sea el Espíritu Santo de Dios obrando el fruto de Gálatas 5:22 en él. Por eso hay tanto cristiano amargado, sin paz, sin dominio propio dentro de la iglesia, porque no están caminando una vida tomada de la mano del Señor y en el Espíritu. Pero en fin, esa es otra historia. Era solamente para que vayan siendo un poquito descalabrados en lo que entramos de lleno al tema principal de hoy. Los judíos entonces pues se jactaban, se creían que por su conocimiento y por su ley podían enseñar a otros, pero resulta que lo que enseñaban no lo vivían. Entonces Pablo dice, oye, de nada te sirve saber si no lo vives, y eso no te hace superior, al contrario, te hace igual de injusto que ellos. Necesitas un salvador igual que ellos porque estás igual de perdido que ellos. O explícame, versículo 21, cómo es que tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo, cómo que tú que predicas que no es adulterar, hurtas. O sea, ¿crees que simplemente por predicarlo ya eres superior? ¿Que solo por tener la ley y decir, aquí está escrito y yo la recibí y eres mejor que los demás? ¿Crees tú, en este caso haciendo la aplicación, que solo por ser cristiano y por conocer la palabra y decir lo que se tiene que hacer y eres mejor que los demás? No, tú no te vuelves superior ni estás en otro nivel cuando hablas bonito, sino cuando aprendes a vivir lo que estás hablando. Dice el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley. ¿Y cuánta gente no hay que ahora no se jacta de la ley, pero sí de su conocimiento en la Biblia? Hablábamos de estos que yo llamo, entre comillas, héroes de internet hace algunas semanas, que se la pasan ahí atacando y peleando y burlándose de los demás, pero que con sus vidas no hacen nada, ¿verdad? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Alguna vez me acuerdo que veía un grupo, un video de unos jóvenes que se sentían superiores y presumían su conocimiento, y de repente suben a sus redes ahí la música del mundo a todo volumen, de cortarse las venas, pasando las botellas, y dices, ¿de qué sirve tanto conocimiento si ven nada más la triste historia que están publicando? Entonces ha habido siempre gente así. Y el resultado fue lo que vimos la semana pasada, que cuando yo soy hipócrita, por más que conozca de la palabra y hable bonito, si no la vivo, el nombre de Dios, versículo 24, va a ser blasfemado por causa de nosotros. Versículo 25 continúa hablando. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Los judíos se circuncidaban, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahorita lo explico.
Si pues, versículo 26, el incircunciso, o sea, el que no era judío y que no estaba circuncidado, guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. O sea, tú te jactas y dices soy judío y tengo la ley, pero no guardas la palabra y te sientes superior simplemente por estar circuncidado. Y dice Pablo, bueno, pues resulta que él que a lo mejor no tiene esta señal física, tiene una vida más recta que tú, y él te puede condenar a ti. Y dice, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28, pues no es judío el que lo es en exteriormente. Ojo con este principio que ahorita vamos a desarrollar. Vamos a explicar la parte doctrinal y luego la aplicación personal que va a estar muy fuerte. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, jamás ha sido así. ¿Y quién nos dijo que las cosas cambiaron ahora y que puedo decirme cristiano simplemente por mi apariencia exterior? Ni es la circuncisión, señal del pacto, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando Dios te aprueba y te da su apellido, cuando dejamos de ser esclavos y nos convertimos en hijos. Ahora yo quiero hacerte una pregunta y este es el título del mensaje de esta noche. ¿Eres cristiano de apodo o de apellido? Son dos cosas muy distintas y vamos a comenzar a explicarlo. Muchos judíos estamos comenzando a leer, se creían justos simplemente por el hecho de ser judíos. Y por eso Pablo comienza desde el versículo 17 diciéndoles, qué fuertes palabras, tú que tienes el sobrenombre de judío, el sobrenombre es un apodo, pero no eres judío en realidad, porque lo eres en apariencia, pero la circuncisión, que era la señal del pacto que mostraba quién era el pueblo de Dios, dice Pablo, no, la verdadera no es la externa es solamente un reflejo de la verdadera que es la interna. ¿Y con qué concluye? Diciendo la circuncisión del corazón. Tener mi corazón apartado para Dios. Hay una gran diferencia entre tener un apodo y entre tener un apellido. Y Pablo comienza diciendo, ustedes tienen sobrenombre de judíos, pero nada más. El apodo, que es un apodo, es un nombre o un sobrenombre, como le está diciendo, que alguien te adjudica de forma temporal para referirse así a tu persona. Por ejemplo, les voy a confesar hoy algo que muchos no sabían. Mi nombre no es Jesse Bermúdez, soy Jesús Armando. Jesús Armando es mi verdadero apellido, parece como de TV novela, ¿no? Así de Jesús Armando, así me dice mi esposa cuando se enoja. No creo que ni enojada me ha dicho así, nunca en mi vida. Te voy a confesar algo peor, de niño me decían Gillo, no me preguntes por qué, me gustaba Topollillo creo, y todavía tengo ahí un par de primos de la familia Bermúdez que me siguen diciendo Gillo y algunas tías todavía. Entonces me dicen Jesse y prácticamente nadie sabe en la iglesia que me llamo Jesús, y si alguien dice Jesús Bermúdez lo mandan con mi papá, por eso ya ni hice nada por moverle, porque ya nos diferencian perfectamente a cada quien por estos nombres, y se me quedó el Jesse, que es una larga historia, es un apodo, pero mi acta de nacimiento no está como Jesse Bermúdez, está como Jesús Bermúdez. Entonces me puedes decir Jesse, pero delante de cualquier juez civil, con cualquier documento oficial, para cualquier trámite legal, yo me tengo que presentar ante ellos con mis papeles que dicen yo soy Jesús Bermúdez. Lo otro es solamente un apodo, pero no describe mi verdadera identidad, sino el nombre que está en el papel. Un apellido es muy distinto. Un apellido tú lo recibes por herencia o por adopción. Al haber nacido y ser hijo de mi padre, recibo su apellido, que es Bermúdez. Cuando un niño es adoptado de un orfanatorio, los padres legalmente le están dando su apellido. Nosotros por naturaleza no éramos hijos de Dios, pero Dios nos adoptó como sus hijos y nos dio su apellido. Estoy hablando figuradamente. El problema es que hay mucha gente que piensa que tiene el apellido y únicamente tiene un apodo. Como estos judíos que pensaban que tenían el apellido, creían que eran el pueblo de Dios. Y Pablo dice, no, lo de ustedes solamente es un sobrenombre. Porque de nada sirve que tengan todas estas apariencias externas si su vida es un completo caos y no han sido transformados en su corazón. Si no hay fe, que es el origen de la salvación, como lo veremos también, y la verdadera causa de nuestra justificación.
Pero ellos pensaban, al igual que los judaizantes hoy en día, que vamos a seguir aprendiendo al igual que la semana pasada, cómo poderles compartir un poco a estas personas. Hay judaizantes y había judíos que piensan o que pensaban que por guardar ciertas apariencias, las fiestas, el Shabbat, la circuncisión, ya eran justos. Y comenzaban estos creyentes de la iglesia de Roma a despreciar a los griegos porque eran incircuncisos. Y su engaño llegó a ser tal que ellos pensaban que solamente por ser circuncisos iban a ser superiores. Entonces Pablo les escribe todo lo que ya leímos. Lo vuelvo a parafrasear. ¿De qué le sirve la circuncisión? Si apenas te vas conectando, luego léelo, Romanos 10, 2, 17 en adelante. ¿De qué le sirve si quebrantan otros preceptos de la ley? Al quebrantar la ley, pues es como si no fuera circuncidado. ¿Cómo puedes sentirte mejor que los demás por esta señal física si tu vida está corrompida? Y en cambio quizá haya otros que no tengan esta, que es una señal, pero viven vidas más rectas que ustedes. Todo este speech de Pablo muy fuerte, profundo y confrontador, que quizá cuando lo lees la primera vez no le entiendes nada, pero cuando profundizas te llevas una gran lección, es lo que nos deja hoy una verdad, como te decía, doctrinal, de la cual aprendemos un principio práctico que también quiero desarrollar. Pero para la aplicación práctica primero tenemos que aprender la verdad doctrinal. De lo contrario te encuentras personas utilizando, por ejemplo, Filipenses 4:13, que habla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en un contexto donde Pablo estaba hablando de las pruebas, para aplicarlo a todas las áreas de su vida. Y tienes, por ejemplo, un joven en el examen que en vez de ponerse a estudiar, dice, yo voy a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, claro que todo lo puedes en Cristo, pero no se trata de decir, no voy a hacer nada y le echo la bolita al Señor. Entonces, así muchas veces empezamos a sacar de contexto la aplicación por no entender la enseñanza original o cuál era el propósito de lo que está escrito. ¿Cuál es el propósito de lo que está escrito? Como ya lo vimos, la línea doctrinal va encaminada a demostrarle a todos los hombres que por causa del pecado, sea quien sea, está destituido de la gloria de Dios, que no hay justo ni a un uno y que tanto griegos como judíos necesitan de un Salvador. Los judíos, entonces, número uno, y actualmente los judaizantes, esta gente que se dice cristiana y que muchos de ellos, porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay algunos judíos mesiánicos, no te confundas, que son judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías, que pues de esto estamos hablando cuando mencionamos a los apóstoles. Eran judíos que los reconocieron como el Mesías. No estoy refiriéndome a ellos. Estoy refiriéndome a cristianos que se volvieron judaizantes, que es lo que habla Pablo en la carta a los Gálatas, que les quieren imponer que guarden las fiestas y la ley y que guarden el sábado y que no hay que reunirse el domingo sino el sábado, cuando la iglesia primitiva no se reunía el domingo o el sábado sino todos los días, según Hechos 2, 42 al 47. En fin, esta gente se olvidó que la circuncisión, ojo, no fue dada a Abraham para ser pueblo de Dios. O sea, no es de que, a ver, Abraham, si te circuncidas te vuelves pueblo. Abraham fue llamado a ser pueblo y como resultado del pacto con Dios, te lo voy a leer textualmente en unos minutos, como evidencia y como señal de ese pacto con Dios, él recibe la instrucción de circuncidarse él y toda su descendencia. Ojo con esto que a lo mejor se te hace un poquito aburrido, pero es bien importante porque de aquí partiremos a lo que sigue. Es importantísimo que entendamos esto. Tú no te circuncidabas para ser pueblo de Dios. Tú te circuncidabas como señal de que eras pueblo de Dios. Porque la circuncisión que fue dada a Abraham, a quien conocemos el padre de la fe, porque Dios lo llama a dejar su tierra y su parentela y seguirlo, y es el hombre de donde Dios forma toda una nación y su pueblo, el pueblo de Israel, en Génesis 17 recibe esta orden de parte de Dios, pero esta orden no vino como una condicionante para ser merecedor del pacto. O sea, Dios no se le presenta y le dice a Abraham, si te circuncidas te llamo. Le llamó, obedeció y el resultado fue como señal la circuncisión. Fue únicamente una señal, una señal. Es como, por ejemplo, cuando tú llegas al territorio mexicano o a cualquier otro país y ves la bandera del país en el aeropuerto. Esa bandera solamente es una señal de que estás en ese territorio. No es de que porque está la bandera México es México. No, porque México es México está la bandera. No sé si me estoy explicando. Nadie puede decir, si quito la bandera deja de ser México. No, aunque la quite sigue siendo México. En cambio puedes llevarte esa bandera a Inglaterra y ponerla, pero si no es Inglaterra, la bandera no va a servir de nada en ese lugar. Y esta es la idea que olvidaron los judíos y los judaizantes.
Y ahorita vamos a ver la aplicación a los cristianos también. Mucha gente piensa que puede vivir totalmente ajeno a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, y mientras tengo una bandera, una señal simbólica de apariencias externas que diga cristiano, entonces ya lo soy. No, Señor, no es de que Abraham por la bandera se convirtió en pueblo. Abraham se convirtió en pueblo y entonces como señal portaba una bandera. Estoy hablando figuradamente. Génesis capítulo 17, vamos a verlo. Luego si quieres leer todo el capítulo 17 en casa lo puedes hacer. Pero me interesa en esta hora no solamente mencionarte, sino que con tus propios ojos, digan conmigo ahí en casa en voz alta, que no le digan, que no le cuenten, leas lo que te voy a mencionar a continuación. Génesis capítulo 17, versículo 10 dice, este es mi pacto, Dios hablando a Abraham, que guardarás entre mí y tú y tu descendencia después de ti. Va a ser circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, fíjate, y será por, subraya, señal del pacto entre mí y entre vosotros. La señal solamente señala, como su nombre lo indica, lo que ahí está, la señal del pacto. Entonces Abraham no se circuncidó y el circuncidarse lo hizo merecedor del pacto. No es que Dios dijo, se circuncidó, entonces merece el pacto, sino que Dios hace el pacto con él, lo llama a Dios, o Abraham obedece, como lo vamos a leer también en unos minutos. Es justificado por la fe desde el Antiguo Testamento, este está buenísimo. Y la circuncisión era solamente una señal del pacto, una señal del pueblo de Dios. Es, digámoslo así, lo que los iba a distinguir de entre los demás, una característica que los iba a diferenciar. Además, hoy sabemos que hay un motivo médico detrás de esto, pero no es el tema de esta noche. El caso es que un grupo de judíos lo olvidó por completo y comenzó a creer que simplemente por tener el apodo de judío, que por estar circuncidado, por guardar ciertas apariencias, ya eran el pueblo y se olvidaron, como lo han olvidado hoy los cristianos que abandonaron la fe para volverse judaizantes, porque no hay otra forma de definirlo. Escúchame lo que dije. Y diga, Jesse, está siendo muy grotesco. Sí, abandonaron la fe porque le están diciendo a Jesucristo, no te necesito, es tu gracia más mis obras. Entonces eso ya no es gracia, porque gracia en el original griego significa regalo, y si yo la puedo ganar con mis obras o mis méritos, entonces ya no me está regalando algo, yo lo estoy adquiriendo. Y es lo que están enseñando, que la gracia no es suficiente, que Cristo no basta, que tenemos que volver a la ley. Querido hermano, no hay otra forma de decirlo. Abandonaron la fe, pisaron la sangre de Cristo, hicieron menos su sacrificio y le dijeron, no te necesito a ti, o te necesito a medias, pero también guardar estos preceptos de la ley. Entonces, este grupo de judíos y de judaizantes olvidaron, ¿verdad?, que la circuncisión era solamente una señal del pacto. Y mucha gente creía y cree, te estaba diciendo, que simplemente pues por tener ciertas señales de forma externa, ya eso los convierte en pueblo de Dios. Creyeron que por tener el apodo de judíos y guardar estas apariencias ya eran pueblo, y se olvidaron que nadie es pueblo por apariencia, ni por apodo, ni por guardar la ley. Tú no te convertías en hijo de Dios, tú no te conviertes en pueblo de Dios, tú no te conviertes en cristiano por guardar ciertas apariencias o ciertos extractos de la ley o ciertas reglas, sino por medio de la fe. Y la fe, por supuesto, como lo hemos visto, comienza a producir obras en tu vida, pero primero es la fe. Crees en el Señor, te llama, vienes a Él y el resultado es una vida transformada. Y hoy mucha gente cree que primero tiene que transformar su vida para ser digno de recibir la fe. Es al revés. Los judaizantes, mi hermano, son tan ciegos que desechan, fíjate esto, gran parte del Nuevo Testamento afirmando que fue alterado, aun cuando no hay evidencia histórica para esto, sino que todo lo contrario, como lo expliqué en la serie que les recomendé hace tiempo de audioconferencias, la veracidad de la Biblia, donde vimos que con evidencias históricas, la bibliografía del Nuevo Testamento es intachable, no hay duda de que estamos leyendo una copia fidedigna de lo que se escribió. Sin embargo, de la manga se sacan que fue alterado y que por eso pues dice cosas que no están bien y que no hagamos caso a Gálatas y cosas por el estilo.
¿Y por qué te decía que son tan ciegos? Porque aun si no existiera el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento se decía lo mismo. En su Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, por ejemplo, versículo 6. Vamos a verlo. Génesis capítulo 3, versículo 6. No, no es 13, estoy loco. Aquí el diablo me borró algo. Ha de ser 13. Y si no, ahorita le preguntamos a Santo Google. Ok, tendré que preguntarle a Santo Google. Denme unos segundos. Y de una vez van a recibir un tip, que es cuando tienes algún pasaje del cual te acuerdas el texto, pero no exactamente la cita, lo cual no suele suceder, no crean que no sabemos toda la Biblia de memoria, la texteas y le pones buscar, le pones Biblia y te aparece. Entonces quiero buscar el pasaje que dice que Abraham creyó y dice la Biblia, le fue contado por justicia, que algunos de ustedes seguramente ya se lo saben, pero les quiero dar la cita. Y si alguien puede irla a ir compartiendo, perfecto. Vamos a ver. Es Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Gálatas capítulo 3, versículo 6. Creo que aquí entonces me confundí. En vez de leer Gálatas, leí Génesis. Pero quiero leerte el de Génesis, porque lo que te digo, muchos dicen, no, es que el Nuevo Testamento no puedes confiar y fue alterado. Está bien, lo que quieras. Vamos a tu Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia desde el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora sí, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mi hermano, tenemos la primera evidencia desde el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, antes de la ley, que la justificación jamás ha sido por la ley, siempre ha sido, desde que Dios llamó a Abraham el padre de la fe. ¿Por qué le llamamos así? Porque la justificación siempre ha sido por medio de la fe. Jamás ha sido por medio de la ley. La ley, ya lo explicamos, fue dada para enseñarnos que no podemos cumplirla, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Por eso dice Romanos capítulo 2, versículo 25, que lo leímos hace rato y regresamos otra vez, que si en verdad la circuncisión aprovecha si guardo la ley. Pero si soy transgredor de la ley, fíjate, tu circuncisión, señal del pacto, viene a ser como incircuncisión. Si tú crees que puedes ser salvo y justo por medio de la ley, pues resulta que si rompes la ley, eres como cualquier incircunciso. Es decir, como si no tuvieras pacto con Dios. Si tú querías ser salvo por medio de las obras, terminarías tarde o temprano, debido a que era imposible guardar toda la ley, como cualquier incircunciso, como alguien que no tenía pacto. Y esto, mi hermano, concluyo con esto el punto número 1 para pasar a la aplicación práctica. No es una herejía que sacamos malinterpretando el Nuevo Testamento. No es una herejía inventada en el Nuevo Testamento, ni por un Nuevo Testamento manipulado, ni nada de lo que mencionan los judaizantes. Esto está desde el Antiguo Testamento. Lo acabamos de ver. ¿Y quieres añadir más pasajes? Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios. La relación con Dios ha sido siempre lo fundamental. Más que holocaustos. Oye, pero que las obras que aquí dice el mismo Isaías reconoció, aun cuando estaba bajo la ley y él creía que tenía que cumplir la ley, Dios le muestra por medio del Espíritu que nuestras buenas obras, Isaías 64:6, son como camisas del Cruz Azul. O sea, como trapos de inmundicia, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. De modo que no podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas, sí o sí necesitamos a Jesucristo. Ahora, amárrense que ahora sí viene lo bueno y me voy a acercar para confirmar que estén bien conectados. Ya entendimos cuál es la intención de toda esta porción, ya entendimos cuál es la verdad doctrinal. Si mi única intención fuera llenarte de conocimiento, en este momento podría decirte vamos a orar y nos despedimos, se acabó. Pero como te lo dije hace rato, desde el capítulo 1, desde el primer mensaje de Romanos, yo me propuse enseñar las verdades doctrinales de tal forma que también pudiéramos extraer una aplicación práctica. Y hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender y a extraer principios para aplicar a nuestras vidas en la actualidad. Y que pueden ser sostenidas con el resto de la palabra también, ¿verdad? Porque no se trata de comenzar a hacer alegorías
que no tienen un fundamento bíblico. Como por ejemplo algunos que dicen que tú le puedes ordenar al diablo que te devuelva lo que te quitó porque el ladrón tenía que devolver 7 veces más de lo robado y cosas por el estilo que no encuentras en la Biblia. A eso me refiero. Cuando tú extraes un principio de algún pasaje que te lo muestra de forma implícita, tienes que ser capaz de sostenerlo y sustentarlo con pasajes que de forma explícita lo demuestren. De lo contrario, estás cayendo en interpretaciones que no son correctas, que son personales, y la Biblia no es interpretación privada. Tú no puedes interpretarla como te da la gana, ella tiene que interpretarse a sí misma. Entonces, ahí va lo bueno de esta noche. Así como había judíos hipócritas, y ya lo vimos, que se apoyaban en señales externas y no en su fe, aquellos que creían ser pueblo solamente por esas señales, pero que de pueblo solamente tenían el sobrenombre, a quienes Pablo les dice, ¿te crees judío por la circuncisión? Perdón, pero si estás violando la ley, pues el circunciso viene a ser como incircunciso. Tú te crees maestro, guía, luz en las tinieblas, etcétera, porque enseñas y porque conoces la ley, pero lo que enseñas no lo guardas, perdón, pero estás perdido. Y por eso comienza diciéndoles, tú que tienes el sobrenombre de judío. Al mismo tiempo recordamos cómo Juan, en Mateo capítulo 3, versículo 9, le dijo a un grupo de fariseos, ¿ustedes se creen que son hijos de Abraham? Bueno, yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Así, querido amigo, hermano que me escuchas, quisiera decir que no, pero es una realidad que hay cristianos, lo digo entre comillas, dentro de la iglesia. Así como había judíos que no lo eran en realidad, que lo eran en apariencia, pero no habían sido circuncidados del corazón, sigue habiendo gente y seguirá habiendo gente que de cristiano solamente tiene el apodo. Personas que piensan como pensaban los judíos y como piensan los judaizantes, que por ciertas apariencias o señales externas que ellos guardan ya se convierten en pueblo. Y se olvidan que hay muchas cosas que hacemos simplemente como señal de que somos pueblo, que reflejan de forma simbólica que somos pueblo, pero que no son evidencia para ser pueblo, ni tampoco son el camino para ser pueblo. Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que por el simple hecho de haber repetido una oración diciendo Dios perdóname y ven a reinar en mi vida, ya son hijos de Dios. Y aunque no estoy en contra de hacer esa oración porque es bíblica, no podemos generalizar y decir todo el que hizo la oración ya es cristiano. Hay hermanos que a veces hasta me dicen, oye, ¿por qué no terminaste el mensaje con la oración de fe? Bueno, porque si la persona creyó en su corazón, se va a ver en su vida va a dar fruto, y lo importante es que él creyó en su corazón y esa oración en algún momento la podrá hacer públicamente, pero entendamos, esa oración es solamente una señal externa de lo que él ya creyó. Entonces, si él creyó en su corazón y no pudo externamente hacer esa oración y al otro día muere, Dios no va a decir, híjole, brother, te arrepentiste, pero nadie te escuchó. O sea, yo sí te creo, pero nadie lo vio, así que ni modo, al infierno. No, es una señal. Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, si es bíblico confesar con nuestros labios, tampoco se trata de satanizarlo como algunos también lo hacen. No, esa oración no sirve para nada. No, si es una señal y es una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, o de que probablemente nació, que tiene el valor de testificar públicamente, que no le da pena reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, que como Jesús dijo, le confiesa delante de los hombres y entonces Él le confesará delante del Padre. Pero de nada sirve repetir la oración si la persona no creyó en su corazón. Porque Romanos 10, del 9 al 10, no solamente habla de confesar con la boca, habla de creer en el corazón. Entonces hay mucha gente que piensa que es como si fuera un mantra. A ver, repite estas palabras. Ah, pastor, ¿por qué no le llevó a repetir las palabras? Porque le prediqué el evangelio. Y lo importante es que él haya creído en su corazón. Y si en ese momento las repitió o no las repitió, si él creyó y decidió tener una relación con Dios, en ese momento el Espíritu Santo va a venir a su vida y va a empezar a hacer su obra y va a dar fruto. En cambio hay mucha gente que pudo haber repetido tal cual la oración, pero si no creyó, nunca va a dar fruto. Yo recuerdo que íbamos hace años con el grupo de evangelismo. Un servidor fue coordinador de evangelismo hace algunos años y me acuerdo que íbamos al centro de Toluca a compartir la palabra persona a persona tras bambalinas, no siempre compartido frente a una cámara. Y
Por cierto, aquellos que dicen, yo quiero predicar, pues sal y predica, brother. Ahí están las calles, los camiones, los taxis, los centros de tu ciudad. Entonces, si tú no te animas a predicar afuera, pero quieres predicar en tu iglesia, lo que quieres no es predicar, es ser visto. Pero esta es otra historia. Y a veces íbamos con 10, 12 personas, 5, lo menos que llegamos a ir fueron 4. Alguna vez me tocó ir con un grupo de 4 personas nada más. Éramos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un servidor. O sea, nadie me acompañó. Y había un hermano en el grupo de evangelismo que nos íbamos en grupos de 2 en 2 y cada quien regresaba con tarjetitas con los datos de las personas a quienes les habían compartido y que habían tomado una decisión aparentemente de seguir a Cristo. Y estos datos eran para darle seguimiento. Y siempre regresamos después de 2, 3 horas de estar compartiendo persona a persona, pues cada grupo con 5 tarjetitas, 6 cuando mucho, ya 7, te fue muy bien. Y esta hermana regresaba con un fajo que le hacía así, 20, 30 tarjetas. Yo decía, bueno, ni Pedro ni Pablo, ¿verdad? ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo le hace que todo el mundo se arrepiente? ¿Y cómo lo consigue? De verdad que nos sorprendía. Un día se me ocurrió ir con ella. Dije, a ver, usted hermana ya grande, le dije, va a venir en mi grupo, acompáñeme. Y decidí simplemente quedarme parado para escuchar. Dije, con razón, no les compartía nada. No les hacía creer en su corazón, les hacía repetir con sus labios nada más. Ella pensaba que era como un mantra. Llegaba y a ver, Cristo murió por ti y tienes que creer en Él. Repite esta oración. Oiga, y si no repites te vas a ir al infierno. No le faltaba sacar la pistola y decirte, repite esta oración. Y yo entendí, dije, cualquier persona ahí repite lo que sea, ¿verdad? Ya para que me deje de estar molestando. Y así era, no te estoy bromeando, hostigaba, ¿no? Es que tienes que repetir esta oración. Y yo hablé con ella y le expliqué, mi hermana, no se trata de que repitan simplemente las palabras, sino que las entiendan y que las crean en su corazón. Y entonces como señal, al igual que era la circuncisión, una señal externa de que eran pueblo, cuando alguien se convierte en pueblo porque creyó el evangelio, como señal va a ser esa oración. Lo mismo es el bautizo. Yo me bauticé muchos años después de haber creído. De hecho, ya predicaba con el grupo de los jóvenes y no estaba bautizado todavía. Me bauticé en un campamento donde prediqué. Y me veían como que, ¿cómo apenas te bautizas y ya estás predicando? Sí, porque es una señal y es un momento hermoso y precioso, pero no es requisito para salvación. Volvemos a lo mismo. Esto demeritaría la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y hay cristianos que piensan que así tiene que ser. Entonces, imagínate que tú te arrepientes esta noche, que estás siguiendo este mensaje y genuinamente caes rendido a los pies de Cristo, pero mañana te atropellan y llegas al cielo y Dios dice, híjole, pues sí te arrepentiste y sí pusiste tu fe en Cristo, pero pues no te alcanzaste a remojar. Y aquí el que no entra remojado, así como los mexicanos, Estados Unidos, mi hermano, no es la frontera. El reino de los cielos no es el río Bravo. Ahora sí que del original griego, no manchéis. ¿Qué barbaridades comenzamos a enseñar? O sea, ¿te imaginas? Para llegar a Estados Unidos de mojado quizás sí tengas que cruzar el río. Para llegar al reino de los cielos no es indispensable. Es una señal. Y claro que el nacido de nuevo va a querer dar testimonio públicamente. Y en cuanto tenga la oportunidad lo va a hacer. Y no le va a dar pena. Si le da pena habrá que cuestionar seriamente si creyó. Pero si esta persona creyó y simplemente no le dio la oportunidad de llegar a ese momento, Dios no va a decir, no, pues creíste en Cristo, pero pues no te sumergió bien el pastor. Mira, aquí está el video. Se quedaron aquí 3 pelos de tu cabeza. Entonces, o te sumergían todo o aquí no entras al reino de los cielos. Es absurdo. Pero así hay gente que piensa que por sus señales ya son pueblo y se olvidan que las señales son solo señales. Pero que si no hay una transformación en su corazón, no son pueblo. Recuerda las palabras de Pablo. La circuncisión que aprovecha no es la externa, es la del corazón. Miles de años después, en cuanto a la fe y las señales que hacemos públicas para demostrarla, las cosas no han cambiado. De nada sirven mis señales sin una transformación del corazón. De nada sirve que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque me bauticé. Porque repetí esta oración. Porque tengo un pescado ahí en mi coche en la parte de atrás. Porque fui a la librería y compré un guachinango y se lo pegué a mi coche. ¿Sí o no nos ha pasado? Que ves un coche pasar con un pescado atrás y dices, es cristiano. Mira nada más. O sea, ya porque trae un pescado en el coche y es cristiano. Aunque maneje como alma que se lo lleve el diablo, bendiciendo con el claxon a todo mundo porque trae un pescado y es cristiano. Voy al domingo en la iglesia. Lo vi el domingo en la iglesia. Es cristiano. Hemos rebajado el cristianismo a eso. A que si alguien habla religiosamente es cristiano. Porque oró por los alimentos. Porque trae un pez.
porque tiene una Biblia en su casa, porque dijo amén, porque me dijo Dios te bendiga y hasta te emocionas. ¡Ay, me dijo Dios te bendiga! Eres cristiano, sí, hay mucho gusto. Parece que es cristiano. Dios quiera que lo sea, pero no podemos rebajar el cristianismo a algo tan simple como eso. A creer que por repetir unas palabras, por utilizar un lenguaje, por ir a un lugar el domingo, por ostentar un título, por publicar en mi estado o en mi perfil de Facebook o de Instagram, cristiano, cristiana, ya lo soy. Ese es el gran problema, que mucha gente está engañada creyendo que tiene el apellido, pero solamente tiene un apodo. Creyendo que ya fue adoptada, pero solamente lleva un sobrenombre. Ahorita lo vamos a ver. Te lo dije. No vamos a hacer una alegoría de lo que Pablo dijo a los judíos. Tenemos que sostenerlo firmemente con pasajes explícitos que ahora digan lo mismo aplicado a los cristianos. Hay cristianos que llevan de cristianos solamente el sobrenombre, que tienen el apodo, que es una identidad temporal, que mientras están aquí en la tierra así se ostentan, pero que en su acta de nacimiento, cuando la llevas para un trámite legal, te puse el ejemplo hace rato, yo ante el juez no me puedo presentar como Jesse Bermúdez porque en mi acta no estoy como Jesse Bermúdez. Jesse es solamente un apodo temporal. Y de igual forma hay mucha gente que cuando llegue al reino de los cielos y se encuentre con el juez supremo de todo el universo, va a ver su acta de nacimiento y le va a decir, tienes un sobrenombre, no tienes mi apellido. Nunca te adopté como mi hijo. Pero Señor, tenía un pescado en mi coche, hice la oración, me bautizaron y se sumergió mi cabello por completo. Iba el domingo a la iglesia, escuchaba prédicas. Sí, felicidades. Apariencias externas. Nunca hubo un cambio en el corazón. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Confirma esta dramática escena, que yo no me la saqué de una película de drama. Te estoy describiendo lo que te voy a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjate esto, no todo el que me dice, es gente que en apariencia parece ser cristiano, parece ser pueblo. Señor, Señor, ora, hizo una oración, repetía ciertas palabras y se nos olvida que es solamente una posible señal de que somos pueblo, pero no el medio para ser pueblo, ni la evidencia de que somos pueblo. Decía Billy Graham, el más grande evangelista de los últimos años, que él se daba por bien servido si el 10% de las miles de personas que en sus campañas evangelísticas hicieron una confesión de fe, en verdad hubieran nacido de nuevo. Entonces, no porque en un congreso dije Señor, repetí una oración, voy a entrar al reino de los cielos. Hay gente que le dice Señor, que creía portar el apellido, pero que llevaba solamente un apodo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al rato retomo este punto. Viene la escena dramática que te narraba hace unos minutos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo no estoy inventando nada. ¿No profetizamos en tu nombre, que significa hablar inspirado por Dios? En este grupo hay pastores, maestros de la palabra. ¿Quién habla inspirado por Dios? ¿Quién predica la palabra? Aquí hay gente con posiciones de autoridad en el ministerio. Y en tu nombre echamos fuera milagros. ¡Wow! ¡Qué ungido! ¡Qué poder! Perdón, el poder no es del hombre, es del Espíritu Santo. Entonces, otra vez la gente se confunde. Cree que por la manifestación de ciertos dones están demostrando que espirituales son. Hay gente totalmente corrupta a quien Dios utiliza. Pregúntale a Judas si no. Y se nos olvida que el hecho de que alguien sea usado por Dios no es muestra de la grandeza de ese alguien, sino del Dios que lo está llamando y utilizando en ese momento. Y que no necesariamente lo está haciendo porque la vida de esa persona sea recta, puesto que ese mismo Dios dijo que si nosotros callamos, las piedras lo van a lavar. Si tú y yo no predicamos, Él puede levantar a mulas como la que le hablaba Balaam. Entonces hay mucha gente que va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera un demonio hay que saberlo hacer. Era cristianos con capacitación, con doctrina, con tiempo en la iglesia. En tu nombre hicimos muchos milagros con dones y entonces les declararé, nunca os conocí. Fíjate qué fuertes palabras. Nunca os conocí. ¿Dónde está tu acta de nacimiento? Yo no sé quién eres. O sea, sí sé quién eres, pero no me perteneces. Apartaos de mí.
hacedores de maldad. Uy, uy, uy. Aquí se amerita, con signos de exclamación, ay, ay, ay. Nunca los conocí. Como que alguien dice, yo soy hijo de, ¿quién te gusta? Del presidente, ¿no? O de este empresario, o de esta persona. Y un día frente a él, el otro dice, yo ni sé quién eres. No, o sí sé quién eres, te conozco, trabajas para mí, pero no eres mi hijo. Qué triste escena estamos leyendo. Que hay mucha gente que en la tierra se paseó presumiendo un título falso, diciendo, soy cristiano, soy hijo, soy pueblo, que creían que sus señales externas eran evidencia de ello. Hice una oración, voy a la iglesia, me bauticé y nunca se dieron cuenta que solamente eran portadores de un apodo. El apodo cristiano, pero jamás fue para ellos un apellido. Está de moda escuchar a mucha gente que verbalmente dice, soy cristiano, cada vez son más. En sus redes, soy cristiano, y piensan que solamente por decir que lo son, como si fuera una membresía de un club que por poseerla ya eres miembro. Pero estas palabras que estamos leyendo en la boca de Jesucristo dicen otra cosa totalmente distinta. Entonces es muy fácil decir soy cristiano. La pregunta que yo te hago, ¿ok? ¿De apodo o de apellido? ¿Pasaría tu afirmación por un examen comparativo con lo que la Biblia afirma de lo que realmente significa ser cristiano? La próxima semana, el martes, que saco la recomendación de series de audioconferencias de cada semana, voy a recomendar una serie, bueno, dos, pero una de ellas va a ser la del cristianismo bíblico y verdadero. Tampoco la tengo disponible en video porque no se grabó en video, solamente en audio. Más de 17 horas que hablan de lo que es verdaderamente un cristianismo. Difícilmente has escuchado una serie más confrontadora que esa. Ni siquiera lo que hemos visto de Romanos le llega. Paradójicamente, al mismo tiempo, fue muy amena y la disfrutamos y nos reímos mucho, pero nos confrontó demasiado. Y te la recomiendo mucho a partir de la próxima semana. Pero mientras tanto, quiero terminar estos 10 minutos que nos quedan con un breve examen de 2 preguntas. Si no quieres aventarte las más de 17 horas de mensajes, simplemente creo que esto puede orientarnos y ubicarnos bastante. Número 1, mucha gente dice, soy cristiano, y que decimos, ¡ay, qué buena onda! A lo cual yo te disipulas o con quién te disipulas. ¿Y qué dice mucha gente? No, pues a veces voy a la iglesia y... ¿Sabes que hay gente que de repente desaparece por meses? Por meses. O sea, hay gente que no sabe, por ejemplo, que hace más de un mes y medio en Vida Nueva para el Mundo, Toluca y Metepec ya reanudamos nuestras reuniones. Y digo, bueno, ¿y este mes y medio dónde estuvieron? ¿Qué me está dando a entender eso? Una de dos, o que viven en la prehistoria y no tienen ni una red social, lo cual no lo creo cuando se trata de jóvenes. O dos, que no siguieron nada de lo que compartimos, que están totalmente perdidos. Que no hubo un seguimiento, que no hubo una disciplina de seguirse alimentando de la palabra. Pero soy cristiano. Y les aplaudimos. ¡Ay, qué padre! Lo vi en la iglesia. Va cada que se le da la gana y llega tarde y se va temprano, pero va. Y ahí anda contando las horas y pues apenas está la alabanza, ¿verdad? Como si fuera para entretener a los demás en lo que llegas tú. Pero soy cristiano. Ahí va cada que se le da la gana, cada que hay un problema. Hay mucha gente así. Es poca la gente que va semana a semana. Ahora, ¿de qué manera te estás discipulando? Ok, que a lo mejor por alguna razón no puedes ir cada domingo. Ok, a ver, cuéntame cómo te estás discipulando cada día en tu casa. ¿Qué serie de conferencias, qué libro, qué capítulos de la Biblia estás leyendo? ¿Qué o a quién te está explicando? O aún si no quieres que nadie te explique, ¿cuál ha sido tu estudio sistemático de la palabra que estás llevando? Y yo te apuesto que la gran mayoría de la gente a la que tú le hagas esta pregunta no te va a poder dar una respuesta concreta porque no son discípulos de nadie, ni de la palabra, ni de nada. Ahora, una vida de esta manera puede pasar por el filtro de la palabra y tener el veredicto de cristiano. Hechos 11, que habla de la vida de la iglesia primitiva, versículo 16. Fíjate qué interesante por lo que nos muestra es esta porción. Hechos capítulo 11, versículo 16. Otra vez me cambiaron aquí. ¿Quién sabe qué pasó ahora con...? Pero bueno, otra vez te lo voy a buscar.
Hoy sabrá Dios qué pasó con mi teclado. Pero a los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos. Y fue en Antioquía que los de Antioquía les comenzaron a llamar cristianos. Y ahorita te voy a decir cuál es el pasaje. Hechos 11:26. Y te dije hace rato, estaba borracho mi teclado o el diablo, ya sabes, cuando no sabes a quién echar la culpa, échale la culpa al diablo. Un día una hermana me dijo, pastor, es que a mi hija la tentó el diablo y por eso está embarazada. Le dije, mi hermana no la tentó el diablo, la tentó el novio y la tentó de más. No era Hechos 11:16, era Hechos 11:26. El diablo lo cambió. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fíjate esto. Y a los cristianos se les llamó discípulos. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Originalmente los cristianos ni siquiera se autodenominaban cristianos. Simplemente se les reconocía si tú les llamabas discípulos. Punto. Siempre te encuentras. Convocaron a los discípulos, llamaron a los discípulos del griego mastes, que significa alumno. Y es en Antioquía donde por primera vez a los alumnos, a los discípulos, ahora que es un alumno, alguien que persevera, que permanece. Si tienes hijos, no van a la escuela el domingo de 11 a 1. Ellos permanecen y perseveran y por eso le llamas alumno. Alguien que va a la escuela una vez al mes, una vez a la semana, es un visitante, no es un miembro, no es un alumno. El alumno que no va todos los días está reprobado. ¿Y quién nos dijo que en la fe es distinto? Creemos que hay de vez en cuando cuando me da la gana y no soy alumno, no soy discípulo, no persevero en la palabra como ellos lo hacían todos los días. Hechos 2:42 al 47 y este sí estoy bien seguro que ahí está. Todos los días. Y de repente viajamos cientos de años después y te encuentras a gente que pasan meses sin leer la palabra, semanas sin congregarse, días sin leer la escritura, que pueden pasar años de total frialdad y apatía y dicen, soy cristiano. Como que ¿de dónde te sacaste esto, brother? Perdón que te lo diga así de claro, eso que llamas cristianismo no existe en la Biblia, es un apodo nada más. Si tú no eres alumno, no eres discípulo, no eres cristiano, no hay otra conclusión a la que puedas llegar con la Biblia. ¿Por qué? Porque los cristianos eran los discípulos, o a los discípulos se les llamó cristianos, de modo que no puedes ser llamado cristiano si no fuiste antes discípulo, porque al discípulo se le llamó cristiano. O explícame con la Biblia en la mano, ¿qué es un cristiano que no es discípulo? Es como decir un rojo que es verde, ¿no? Es una contradicción de términos en la Biblia. Repito, a los discípulos se les llamó cristianos, de modo que el cristiano era un discípulo a quienes pusieron por sobrenombre cristianos, pero que originalmente eran discípulos. Si yo actualmente digo soy cristiano, pero no fui discípulo, eso no existe en la Biblia. Este concepto lo inventó el hombre. Un cristiano que no es discípulo, que no es alumno de Jesucristo, que no estudia sistemáticamente la palabra y persevera en ella. Yo no sé qué es lo que crea y qué practique y qué onda con su vida, pero no encuentro en la Biblia alguna base sólida para poderle adjudicar la etiqueta de cristiano. Otro ejemplo, o la segunda pregunta del examen para terminar. ¿Soy cristiano? ¡Ah, qué buena onda! Cuéntame cómo Dios te ha confirmado lo que debías hacer en tus últimas decisiones importantes. Cómo Él te ha guiado en tus hábitos, en tu conducta, en la administración de tu tiempo, de tus finanzas, de tu carácter, etcétera. Esta compra que hiciste, este negocio que hiciste, esta forma en la que estás tratando con la educación de tus hijos, las bases de tu matrimonio, todo lo que tú haces en tu vida. A ver, cuéntame de qué manera Dios te lo confirmó, que así es como le tienes que hablar a tu esposa, que así tienes que hacer este negocio, que esto es correcto que hagas con tus hijos. Cuéntame. ¿Y qué van a decir muchos? Pregúntales de sus últimas decisiones importantes, cómo Dios te lo confirmó. ¿Y qué te van a decir? A ver, ¿cómo es que te vas a casar con esta chava? ¿Cómo es que este cuate es tu novio? ¿Cómo fue que Dios te lo confirmó? No, pues no sé, lo sentí en mi corazón. Estamos llenos de gente emocionalista, abajo y arriba del púlpito, ese es el problema. Arriba del púlpito.
Vimos el año pasado o antepasado un caso muy famoso de un cantante cristiano muy reconocido que oraron porque se sanara y le dieron disque palabra de parte de Dios de que iba a sanar. Simplemente emociones que vienen del corazón y no sanó, se murió. Mostrándonos que en la iglesia está gobernando la carne y las emociones y no el Espíritu Santo. Bueno, perdón, en la iglesia entre comillas, en falsas iglesias, en la iglesia verdadera siempre ha gobernado el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que está siguiendo y viviendo emociones y por emociones. Entonces, si esta es tu respuesta, la forma correcta de decir las cosas es: soy simpatizante del cristianismo. Cuando me da la gana voy a la iglesia, tengo un apodo y me gusta llamarme así, pero sabrá Dios si lo soy. Porque Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. O sea que si tú no eres guiado por el Espíritu, ¿cómo según la Biblia puedes catalogarte como hijo de Dios? Ahora, ¿cómo te guía el Espíritu? Él es el que inspiró la palabra. Entonces, Él te guía a través de la inspiración, a través de su palabra y a través de la oración. Y tú puedes decir de muchas formas: ok, de esta manera Dios me lo confirmó aquí, y en oración yo lo puse esto, y Él me dio la paz, que es una de las características del fruto del Espíritu Santo, y me abrió estas puertas, y me dio esta palabra, y por eso tomé esta decisión, y por eso me comporto de esta forma, porque escrito está, no porque lo sentí, porque se me ocurrió, porque vi una visión. Pues deja de fumar mota, brother. Pero así está mucha gente haciendo un lado a Dios. Hasta tuvieron el cinismo en esta petición de oración por este cantante de decirle: y no recibiremos uno por respuesta. O sea, ya no nos interesa lo que diga el Señor. Ya no nos interesa la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. Este es lo que yo quiero y a ver cómo lo cumples. Y el cristianismo jamás ha sido: voy a caminar por aquí, bendíceme. No, es: ¿por dónde quieres que camine? Desde el Antiguo Testamento era el pueblo en el desierto siguiendo la nube de su presencia. No el pueblo caminando por donde quiera diciendo: presencia, síguenos. Te salías de la presencia, morías, porque la presencia te guardaba en el calor del desierto, te daba calor en el frío extremo de la noche. Lo mismo sigue sucediendo actualmente, porque hay cristianos o aparentes cristianos, porque hay pueblo que está muerto en todas las áreas de su vida, porque están anémicos espirituales, porque se salieron del campamento. Y no me refiero a que cambiaron de iglesia, porque esto no es bíblico. O sea, de que aquí te tienes que quedar, tú ve a donde quieras mientras es edificado. Este es otro tema. Nada más quise aclararlo para que no te confundas con eso. En Vida Nueva para el Mundo eres bienvenido cuando quieras, y el día que te quieras ir, por las razones bíblicas, también te damos nuestra bendición. Y como evidencia, tengo grandes amigos que durante años se congregaron en otra iglesia. Yo no tuve ningún problema. Tengo discípulos con quienes platico de vez en cuando y que van a otra iglesia y no hay ningún problema. Si es por una razón correcta, que Dios los bendiga, somos un mismo cuerpo. Cuando me refiero de que se salieron del campamento, me refiero a que se apartaron de la presencia de Dios. A que en vez de ser guiados por el Señor, comenzaron a hacer lo que se les dio la regalada gana. Así le voy a hacer, Dios, bendíceme. Y no recibo un no por respuesta. Perdón, esto no es cristianismo. Esto es humanismo, con una embarrada de la Biblia. Pero donde Dios no tiene nada que ver. Y donde Dios, el que lo practica, en nada le interesa. Repito, Romanos 8:14, el que es guiado por el Espíritu, este es el Hijo de Dios. Entonces, si no es la palabra inspirada por el Espíritu y su dirección en oración lo que guía tu vida, pues no eres hijo, porque el Hijo es guiado por el Espíritu. O vuelvo a preguntar, si el Hijo es guiado por el Espíritu, el que no es guiado por el Espíritu, ¿qué es? ¿Te das cuenta que pondrías a la Biblia en una contradicción? Decir: ¿puedo ser cristiano sin ser discípulo? ¿Puedo ser cristiano sin ser guiado por el Espíritu? Perdón, esto no existe. Tienes que abrir tus ojos a la realidad. Llevas años con un apodo y hoy es el día de nacer de nuevo. Papá te quiere adoptar como su hijo y entregarte un acta de nacimiento que diga: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero. Junto con el acta, no solo recibes el acta, sino también un testamento, una herencia terrenal y eterna, que no viene por tus obras, sino por tu fe en Cristo Jesús, que es de lo que seguiremos hablando en los próximos mensajes, cuando empecemos con el precioso capítulo 3 de Romanos. Pero no tienes que esperar hasta ese día. Desde hoy tú puedes decirle: papá, quiero recibir tu apellido, y no solamente portar un apodo. Quiero que en verdad mi vida esté rendida a ti, porque no se trata de tus obras,
sino permitirle que Él venga a gobernar a ti y rendirte a Él. Y no te invito a una vida de perfección, sino de rendición, y la rendición te llevará a la perfección. Y que tú empieces a buscarle y seas guiado por Él, por su palabra, y te conviertas en su alumno, en su discípulo. Que te congregues donde quieras que se predique la palabra, pero que perseveres en su palabra como la iglesia primitiva. Y que entonces tengas no solamente un apodo, sino un apellido. Y que todas estas señales externas de las que hablamos hace rato sean señales genuinas y no solamente una apariencia de algo que nunca fuiste. Ahí en tu lugar, te invito a que cierres tus ojos y dile conmigo: Dios, te doy gracias esta noche por tu palabra. Quizá como estos judíos de los que Pablo habla en Romanos 2, he llevado un sobrenombre, un apodo, pero mi vida ha estado muy lejos de ti. Y no estoy hablando de quien no ha sido perfecto, porque nadie lo es. Todos seguimos luchando con muchas cosas todos los días. Pero entiende la diferencia. Es totalmente distinto estar luchando tomado de la mano de Dios, y entonces ten por seguro, lo lograrás, a estar luchando independientemente, suelto de la mano de Dios. No se trata de que tú digas: híjole, sí tengo estas áreas en mi vida, soy un hipócrita. No, porque estás tomado de la mano de Dios, lo sigues buscando cada día. Te duele y estás buscando con el poder del Espíritu Santo hacer su voluntad. A lo que yo me refiero es a gente que no le interesa, que busca a Dios cada que tiene un problema, cada que le conviene, que se mete en aprietos, que le da la gana y que no lo reconoce día a día en su vida. Puede que incluso haya cristianos verdaderos que se sientan tan mal por algunas cosas y que mantengan su relación con Dios, y sea el Espíritu Santo el que les incomoda. Y que tengas por otra parte a gente que se siente cómoda por sus apariencias, así como los judíos se sentían cómodos, porque al fin y al cabo guardo el sábado, porque me circuncidé, porque guardo la ley. Pero nunca hubo un cambio en su corazón. Es tiempo que reconozcas que quizás sí has estado tú, confiándote en tus apariencias externas. Voy a la iglesia, repetí esta oración, me bauticé, es más, predico la palabra. ¿Y qué tal que eres ciego guía de ciegos, como dijo Jesús? Y no maestro guía de los ciegos, como se creían estos judíos, pero que no lo eran. Deja de apoyarte en tus apariencias externas. Entiende que todo eso son solamente una señal, pero no la evidencia de que llevas el apellido. Evidencia de que llevas el apellido es que caminas de la mano de Él todos los días. Es que eres guiado por su Espíritu, entre otras cosas. Dile: Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu. Perdóname por mis pecados, límpiame con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y ven a gobernar en mi vida. Sé mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. Reconozco que tal vez he sido hipócrita, que me he apoyado en ciertas apariencias, que me he colgado de un sobrenombre, que me he confiado en ciertas cosas externas y que me olvidé de los fundamentos. Reconozco que creí que por haber hecho una oración, ir de vez en cuando a un lugar y leer cuando me diera la gana tu palabra y decir soy cristiano y etiquetarme en Facebook como cristiano, hijo de Dios, princeso del Altísimo, y ridiculeces como estas. No el que lo publiques, sino el que creas que por eso lo eres. Ya lo era. Y hoy reconozco, Señor, que mi vida dista mucho de serlo en realidad. No he sido tu discípulo. No he caminado tomado de tu mano. No he sido guiado por tu Espíritu. Mi hermano, ¿quieres otra prueba? ¿Cómo reaccionaste en la cuarentena? Sigue con ojos cerrados. Eso es algo que se me acaba de venir a la mente. El mensaje ya terminó. Estamos orando. Pero quien era guiado por el Espíritu le dio paz. El Espíritu le dio paciencia, le dio gozo. Pudiste haber dicho como Pablo: estoy contento sea lo que sea que paso porque Cristo me fortalece. Pero si quizá te deprimiste, te hundiste, te apartaste, te amargaste, tienes que darte cuenta que es porque no estabas siendo guiado por el Espíritu. Que llevas años yendo el domingo a la iglesia pero caminando en la carne. Dile: Señor, es verdad. En mi carácter, mi estado de ánimo, mi forma de hablarle a los demás, mis pensamientos, mis acciones, la forma en que administro mi tiempo, mis finanzas, mi relación con mi familia, a todas luces dicen a gritos que soy un carnal, que no he sido guiado por tu Espíritu.
Solo tú sabes, Señor, si soy tu hijo o no. Pero yo no quiero tener la duda, quiero tener la convicción de que lo soy. Así que ven a reinar en mi vida, gobierna en mi corazón. Enséñame a ser tu discípulo, a ser guiado por ti y para ti, a vivir guiado por tu Espíritu Santo, a tener una vida de oración y de discipulado en tu palabra, mediante la cual tú dirijas mis pasos. Que así sea hecho, Señor. Y dile gracias, porque tú me libras de toda carga, culpa, condenación, vergüenza, pecado, porque me das no un apodo, sino un apellido, junto con una herencia, no temporal, sino eterna, que no merecía, que no es por mi circuncisión, por mis apariencias, sino por la fe que he depositado en Cristo Jesús. Lo otro son solo una señal, pero el mérito es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Uyuyuy. Ay, ay, ay. Mis hermanos, avisos antes de despedirnos, 5 minutos más y nos vamos a dormir, a cenar, a lo que sea. Son solamente 2 avisos, bueno, 3 avisos y concluimos por este día. En primer lugar, recordarles que muchas de las sedes de Vida Nueva para el Mundo ya reabrieron sus reuniones, incluyendo Vida Nueva para el Mundo Sur, Izcalli, Tlalnepantla y Metepec y Toluca. Si tú quieres venir el domingo a Metepec, Toluca, en mi página de Facebook o en la página de BNPEM Toluca, vas a encontrar en una de las últimas publicaciones, estamos todos los días republicándola, el link, ahí donde dice familia, te esperamos este domingo y veas la imagen de Evan Bright, donde dice Toluca, 3 servicios, das clic en el link, eliges el horario del servicio. Yo voy a estar compartiendo este domingo en el segundo y tercer servicio la siguiente parte de la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia, que ha estado bien interesante. Seleccionas el número de lugares y le tomas un screenshot o llevas tu correo ese día, lo muestras a la entrada y puedes pasar. Esto es sin costo, no hay restricción de edad, niños son bienvenidos, adultos también, siempre y cuando cumplan todos con los protocolos de higiene y de sana distancia. No hay escuela dominical por el momento, pero los jóvenes que dan clases a los teens están recibiendo niños temporalmente de 8 años en adelante. Si quieres traer a tus hijos y quedártelos en tu silla o en la silla de al lado o enviarlos al salón, cualquiera de esas 3 opciones la puedes llevar a cabo. Jóvenes, ya reanudó también sus actividades, compartí yo el viernes pasado con ellos y aquí te esperamos, manda a tus hijos, sobrinos, lo que sea, cada viernes de las 7 de la noche en adelante. Ahí no hay registro previo porque el lugar es muy amplio y hay lugar para todos sin problema alguno. No hay riesgo de que saturen el lugar solamente con los jóvenes que asisten o asistían los viernes. Entonces puedes llegar libremente los viernes a la congregación. Yo les confirmo el día de mañana, si a partir de este viernes o hasta el próximo iniciamos nueva serie. Probablemente este viernes transmitamos ahí un pequeño programa especial. Ya les contaré de qué se trata y a partir de la próxima semana estaremos iniciando con nueva serie y ya también les contaré de qué será, aunque lo más probable es que sea para matrimonios como solía ser antes. Esto es en cuanto a los viernes. El domingo nos vemos en la congregación y por último, pues recomendarles la serie de la semana, que son 21 audioconferencias en formato MP3 que tú puedes adquirir ya sea en USB, pidiéndolos previamente para envío a domicilio o alguna de las sedes de Vida Nueva para el Mundo en Tlalnepantla o en Toluca, o más rápido para que te llegue hoy mismo a través de descarga digital. Estas series no te desconectes todavía porque te quiero compartir algo bien importante, 1 minuto y ya. Una de estas series, aunque las dos son buenísimas, una de estas literalmente está basada en principios que cambiaron mi vida. Yo tenía un mal cuidado en mi salud y le echaba la culpa al ajetreo del ministerio, que no había tiempo para comer, para hacer ejercicio, etc. Hasta que Dios me confrontó y me hizo darme cuenta que en muchas áreas de mi vida yo no podía dar lo mejor de mí si no empezaba primeramente a dedicar un espacio para mí mismo. ¿Cómo puedo ser un buen padre si no tengo la energía para cargar a mi hija y jugar con ella? ¿Cómo puedo pastorear la iglesia y estar activo si después de predicar un sermón estoy cansado? Literalmente por una lesión en la rodilla me estaba de pie mucho tiempo y me dolía y era una vergüenza esto para poder manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo podía yo hablar de un Dios poderoso de esa manera? Entonces Dios me orilló a empezar a atender algunas áreas. Ahora puedo estar todo el día corriendo, parado, etcétera, porque hice muchos cambios y esta serie trata de cómo tú puedes en el área física, espiritual y emocional estar bien,
una serie que te enseña a disfrutar de la vida, a hablar bien, a cuidarte a ti mismo, que te enseña a aprender a decir no, a saber cuándo poner límites, una serie que te enseña a utilizar bien tu tiempo y saber con quién y cuándo sí, cuándo no vale la pena invertirlo, y se llama Ama-T. ¿Por qué? Porque es ama, pero también ámate. Nos muestra el equilibrio entre dos extremos que son la gente que es tan egoísta que abandona al prójimo, o gente que se desvive por el prójimo y se abandona a sí misma. Y así está mucha gente en la iglesia, te lo confieso, así estaba yo. Hasta que Dios me lleve este equilibrio y mediante esta serie que yo compartí meses después de haberlo aplicado a mi vida, pues yo enseño con bases 100% bíblicas cómo puedes amarte a ti para estar tú bien firme espiritualmente, emocionalmente, físicamente, económicamente, etcétera, para entonces una vez que tú estás bien, puedas ser de bendición al prójimo. ¿Cómo un pastor va a poder durar años a su iglesia si no está él bien físicamente? Entonces, por amor a todos, es uno de los eslogans de esta serie, por amor a todos, a ti y a los demás, ámate. Y está bien interesante. La otra se llama Tú puedes con eso y más, mucho más. Soy el mensaje así bien gacho, el título parece bien humanista, pero tú me conoces, te prometo que no tiene nada que ver con esto. La Biblia habla grandes mensajes de ánimo, mucho tiene que ver de esta serie con la vida de David y su confrontación con Goliat, y se trata de cómo a veces Dios pone retos, problemas, adversidades frente a nosotros y creemos no poder, cuando lo que la Biblia demuestra es lo contrario. No es que yo puedo todo lo que me dé la gana, pero sí todo lo que Dios me mande a hacer. Si Dios me dio algo es porque Él sabe que también lo voy a lograr, o porque Él me va a dar la capacidad de hacerlo o la capacidad de capacitarme. Sería absurdo Dios mandándonos algo para lo cual no estamos listos para llevar a cabo. Entonces, esta serie no tiene un enfoque humanista de lo que tú creas, declara, confiesa, sí, alcanza, no. Sino que una vez que tú descubras qué Dios tiene para ti, por supuesto que tú puedes con eso y mucho más, no por quién eres tú, sino por quién está en ti. Están bien interesantes. Abajo de esta publicación vas a encontrar ahí todas las indicaciones, los títulos de la serie. Incluso en este mismo video, abajo del encabezado del título, viene el link para dirigirte ahí a estas dos series. Y como les digo cada miércoles y repito, si en verdad le estás pasando mal financieramente hablando y no la puedes pagar, te la regalo. No tengas pena, a veces les da pena. Hay hermanos que me dicen, no, mejor me espero. No te esperes, si la quieres y crees que puede ser de bendición, yo te la doy sin costos, sin problema alguno. Si la puedes adquirir, pero no quieres, ¿verdad? Porque eres remacana, pues allá tú con el Señor, también te la regalo de todas formas. Digo, de que no pagues nada y no te la lleves, a que no pagues nada y te la lleves, pues mejor llévate algo, ¿no? Que es lo que hace poco le compartí a un amigo. Le digo, muchos sí pueden, pero de todas formas, si no van a aportar nada, de todas formas se las doy. ¿Yo qué? Yo quiero mejor que se lleven la palabra. Ahora, si tú puedes y quieres aportar, pues bienvenido. Y ahí en la publicación están todas las formas posibles mediante las cuales tú puedes aportar el costo sugerido de estas 21 audioconferencias que puedes descargar a cualquier dispositivo para que cuando andes en el coche, en el camión, en el avión, en donde sea, en vez de andar escuchando a Juana la Cubana o podcast que a veces no te deja nada, pues estés escuchando constantemente la palabra de Dios. Los animo a escuchar ambas, comiencen con Ámate, no se van a arrepentir. Literalmente creo que puede también cambiar sus vidas. Es una serie transformadora, reveladora y que también nos quita muchas cargas de encima. Que fue una gran bendición cuando la compartí y que ahora pues ahí está disponible. En fin, seguimos en contacto, sigan al tanto de las redes, de todos nuestros avisos. Fue un gusto estar con ustedes esta noche, que Dios los bendiga. Pasen bonita noche, estamos despedidos.